Hola a todos, bienvenidos, soy Anatana Animación. Antes de empezar este video, quiero decirles que el pánico y también la intolerancia pueden ocasionar graves pérdidas, muchas más de las que ustedes pueden imaginar. Así que, con esta información que les voy a dar, espero que entiendan la razón de por qué de este video. Empecemos. En 1200 a.C., la epidemia de la influenza afectó a Babilonia, Asia Central, Mesopotamia y Asia Meridional. Sí, es cierto. Y se desconoce la cantidad de números de muertos. Del 430 al 429 a.C., la plaga de Atenas afectó Grecia, Libia, Egipto, Etiopía y causó entre 100.000 y 150.000 muertos. Del 426 al 425 a.C., nuevo brote de la plaga de Atenas. Y miren que esto no es una broma. En 165 a 180, la peste atónina llega a Roma y se extiende por todo el Imperio Romano. Dura 15 años y cobra 5 millones y 10 millones de víctimas. En el 249, la plaga, la peste sitiana, fue procedente de Etiopía. Cruzó Egipto, el norte de África y llega a Roma. Y prevalece 20 años. Y causa entre 3 y 5 millones de muertos. En el 542, la peste llamada la plaga Justiniana afectó el Imperio Bizantino. En 4 meses causó entre 25 y 50 millones de víctimas. El 40% de la población se extiende por África, Asia y Europa. Y no termina ahí. En el 735 al 737, la viruela se extendió por Japón, causa alrededor de 1 millón de muertos. En 1346 a 1453, la pandemia de la peste negra cobra alrededor de 100 millones de víctimas. Esto es un cálculo total de
40 a 60% de la población europea. En 1485, primera epidemia de sudor inglés. Vamos para otro siglo. En el siglo decimosexto al decimoctavo tuvo lugar los siguientes epidemias, que son en 1518 estuvo la epidemia de baile de 1518, extraña, sí, extraña epidemia, y ocurrida en julio de 1518 en la ciudad de Estamburgo, Francia. Se desconoce el número de muertos. En 1520, los indígenas de América son diezmados por la viruela y cobra las vidas de 50 millones de ellos. En 1528 a 1529, una oleada de sudor inglés, especialmente extendida por toda Europa. En 1551 y 52 se documenta la última oleada de sudor inglés. En 1582 hubo otra peste, y esta cobró 20.000 habitantes en ese momento. Y esta peste se llama San Cristóbal de la Laguna, y está entre el 25 y 45% de la población de los que fallecieron. En 1629 a 1631, la gran peste de Milán, Italia, cobra entre 280.000 víctimas. Y la lista sigue. Porque además de eso, sí, vuelvo y repito, aíslan a las personas, pero las tratan mal. Y eso no es agradable. Y entre más gente intolerante haya, más enfermos habrá. Ahora, déjenme ver. Sí, en 1649, la epidemia de Sevilla, más de 60.000 víctimas, el 46% de la población. En 1666 aparece la Gran Plaga de Londres, alrededor de 100.000 víctimas. En 1679, la peste de Viena cobró 76.000 personas. Tal vez más. En 1707 y 9,
se dispersa la viruela de Islandia y con alrededor de 18.000 víctimas. Y en 1720 a 1722 aparece la gran plaga de Marsella, que provoca entre 90.000 y 120.000 víctimas. Entonces, todas estas plagas no son cualquier cosa. Deben ser tratadas adecuadamente, pero las personas también deben ser tratadas de forma adecuada, no ser ignoradas. En 1770 a 1772 se conoce la epidemia de la peste rusa. De 1770 a 1772, también conocida como la peste de Moscú. De 1771, de esta sí no tengo registro, pero pudieron haber sido entre más de 170.000 personas. Ahora veamos esta. En 1817 a 1824, la primera pandemia de cólera. Importada de India por tropas británicas. En 1820 a 1835, segunda pandemia de cólera. En 1852, tercera pandemia de cólera. 1856, cuarta pandemia de cólera. 1870, 1875, la epidemia de la viruela en Europa. En 1881, quinta pandemia de cólera. 1889 a 1890, la gran gripe rusa. Comienza en Rusia y se extiende rápidamente por toda Europa, y alrededor de 1 millón de personas son las que mueren. En 1918 a 1919, la pandemia de 1918, conocida popularmente como la gripe española. Fue la causa de 50 a 100 millones de víctimas. En 1919, la gripe porcina se detecta como una variante de la H1N1, considerada en la actualidad como estacional. En 1957 a 1958, la gripe asiática, causada por el virus H2N2, mata a 2 millones de personas. En 1962, la pandemia de la risa
Tangánica. Sabrá Dios cuántos habrá cobrado. Yo calcularía entre, déjenme a ver, 100.000 personas, o tal vez más, se vieron afectadas. De 1968 a 1969, la gripa de Hong Kong. Fue H3N2. Y fue 1.000.000 de personas las que murieron. En 1976, el primer brote epidémico de ébola, del cual se desconocía 3.418 casos y 2.830 muertes, con una tasa letalidad del 83 o 84%, principalmente en Sudán y Zaire. En 1981 hasta hoy, la pandemia del SIDA, y ha causado más de 30 millones de muertes y va en aumento, por no decirlo más. Y con eso, y aún así, siguen y siguen sin entender que la protección es lo más importante. Hay personas que han nacido con el SIDA, por así decirlo, han nacido así y son discriminadas. Ellos no pidieron tener esa enfermedad. Ninguno de los que he mencionado hasta ahora. Y aún así la tienen. En 1990, el brote de difteria en la Unión Soviética también. 1.500 mueren en 5 años. En 1991 a 1993, la epidemia del cólera afecta diversos países. América Latina. En América Latina, como pueden notar, en 2 años la enfermedad afectó casi a 98 no, creo que más, sí, 96, no, déjenme ver, que yo no me quiero equivocar en mi apreciación. Sí, aquí está. 950.000 personas. Y provoca cerca de 8.000 víctimas. Y todavía sigue. En 1994 a 1996, la epidemia de ébola, África Occidental, en Gabón y Zaire. Ahora vamos para nuestro momento, porque todo esto ha sucedido.
En el 2002, el síndrome respiratorio agotado severo, que afectó a 26 países. En el 2003 se origina más de 800 casos, en una tasa de mortalidad global de alrededor del 13%. En el 2005, la gripe aviaria en su cepa H5N1 se convierte en una amenaza, en una pandemia, cuando se producen los primeros contagios en seres humanos. En el 2009 y 2010, la pandemia de la gripe A H1N1 cobra la vida de entre 150.000 a 575.000 personas en todo el mundo. En el 2012 al 2015, el síndrome respiratorio de Oriente Medio es detectado en Arabia Saudí en el 2012 hasta mayo del 2013. Produce casos en más de 7 países, incluyendo Qatar, Túnez, Alemania, Francia y Reino Unido. Y el virus infecta casi 1.000 personas y mata a más de 500. En el 2013 al 2016, la epidemia de Ebola del 2014 comenzó en el brote Guinea. En marzo, y se extendió en los meses siguientes a Liberia y Sierra Leona. Posteriormente alcanzó Nigeria, Senegal, Reino Unido y Estados Unidos. Su alta tasa de mortalidad y la ausencia de cura produjeron más de 4.500 víctimas en medio año. En solo la mitad del año. Del 2015 al 2016, el virus de Zika, vuelvo y repito, el virus de Zika afectó a toda Latinoamérica en varios millones de infectados y miles de bebés nacidos en microcefalia. No se ha podido relacionar con certeza
pero así pasó. La cifra de muertos se calcula entre 4.030 casos o más. Ahora, en el 2018 al 2020. Miren pues, la epidemia de Ebola de Kivu. Comenzó el brote en Kivu en agosto y se extendió por los meses siguientes a Uganda. Fue la segunda epidemia de Ebola más grande de la historia y se curaron 1.190 personas. Ahora, el año pasado, la pandemia del COVID-19, un nuevo tipo de coronavirus, SARS-CoV-2, fue detectado en el continente asiático. A finales del 19 del año pasado. Y el virus causante de la enfermedad por coronavirus o el COVID-19 produjo un brote epidémico de aquella enfermedad en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, al oeste de Shanghái, China, y fue declarado pandemia el 11 de marzo del 2020. Y hasta la fecha han habido muertos de todos los países. Y miren que se los voy a mencionar. El 21 de julio del 2020 había progresado más de 14.7 millones de casos confirmados, de los que han fallecido 160.000 y han recuperado 8.29 millones, permaneciendo en aprox 4 millones de casos que faltan. Ahora, esto arroja una tasa de letalidad del 5.2%, una tasa de recuperación de 53.4%, y en su fase final, la letalidad del brote ha descendido al 4%. Ahora, ese fue el 21 de julio. ¿Sí? Aquí esto es muy importante que lo sepan. Ahora, vamos para la siguiente fecha. Esto no se lo deseo a nadie. Eso fue el 26 de julio de este mes
de este año, perdón. Y esto arroja lo siguiente: más de 16 millones de casos y unos 645 mil fallecidos en Estados Unidos, y sigue siendo el país con más casos. Contabilizados, más de 4 millones. Segundo fue Brasil. En Europa, después un mes de junio relativamente tranquilo de contagios, vuelven a aumentar los contagios. Ahora bien, ahora se sabe lo que significan las epidemias y por qué han estado sucediendo. Es mejor que sigan las reglas con conciencia. Protección es lo primero, y más que todo para con los bebés y con los ancianos. También debo decirles que ese tipo de protección es importante, porque así alargas más tu vida. Sigue las instrucciones al pie de la letra y no armes pánico solo porque tienen una gripa o porque tienen un dolor de cabeza. Hay veces que eso también es una falsa alarma. Espero que entiendan esto. Compartan este video con sus amigos y por favor denle me gusta, suscríbanse y hasta la próxima.